Agrupación Peronista La Tercera. Peronistas, peronistas, en esta hora del retorno con fervor, reafirmemos nuestra fe justicialista, por la patria, por el pueblo y por Perón. Peronismo, peronismo. Capítulo 7. La verdad sobre el Grupo Clarín y Papel Prensa. Creada en 1971 y ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, la empresa Papel Prensa S.A. se dedica a la producción del papel con el que se imprimen los diarios. Provee a 170 periódicos del país y es la única fábrica que elabora este tipo de insumo. Como sociedad anónima con participación estatal, es operada por un directorio elegido por la Asamblea de Accionistas. El Grupo Clarín posee el 49% de sus acciones, mientras que el resto se reparte entre el diario La Nación, 22,5%, el Estado, 27,5%, y otros inversores, 1%. Durante los primeros años de nuestra gestión, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, integraba el directorio de Papel Prensa como representante del Poder Ejecutivo, pero el conflicto, generado en 2008 por la resolución número 125, provocó su renuncia. La presidenta delegó entonces en mí la representación accionaria. Tal como correspondía, designé entonces a 3 directores: la licenciada Beatriz Paglieri, el ingeniero Pablo Serioli y el doctor Eduardo Gallo. En noviembre de 2009 comenzaron su tarea y ya desde la primera reunión de directorio se hizo evidente que las decisiones se tomaban fuera de la compañía. Una puesta en escena. Como es de rigor en estos casos, en la primera reunión de directorio convocada a los fines de aprobar la memoria y balance de la compañía, se debería aceptar la renuncia de los antiguos directores y convalidar la designación de los nuevos. La documentación de la memoria y balance de Papel Prensa, correspondiente al tercer trimestre de ese año, había llegado a las oficinas de la Secretaría de Comercio Interior con muy pocos días de anticipación, y por ese motivo, y para no obstaculizar el normal desempeño de la compañía, se instruyó a los directores nacionales para que se abstuvieran en la correspondiente votación. Dado que Papel Prensa, SAISF, es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, se consideró que emitir una opinión negativa, como no aprobar el balance por falta de tiempo para su estudio, sería una señal que inquietaría el effecto societatis y la defensa de los intereses de la empresa. Terminada la reunión, el acta no se firmó. El presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, argumentó que se trataba de una práctica normal y que el acta luego circularía para su conformidad y su firma. Sin embargo, cuando vimos el acta, el orden del día de la reunión había sido alterado. Primero se había aprobado la memoria y el balance con la abstención de los nuevos directores y luego se habían aceptado las renuncias de aquellos que se retiraban y la validación de quienes se incorporaban. Por cierto, era impensable que los nuevos directores se hubiesen abstenido en la votación si aún no habían sido aceptados como tales. Naturalmente, esto no era un vicio del escrito, sino una primera corroboración empírica de que lo acontecido en Papel Prensa no era más que una puesta en escena. Ya en esta primera reunión quedaba claro que no había una participación activa del presidente del directorio en la administración de la empresa, sino que en conjunto funcionaban como directores de paja, como se dice comúnmente. Y también fue ostensible que los directores que actuaban en nombre del Poder Ejecutivo Nacional lo hacían en defensa del interés general. Este fue el principio de nuestra lucha con la administración de la empresa en pos de garantizar que todos los medios gráficos pudieran acceder por igual al insumo, y no solo los elegidos por el Grupo Clarín. Pero además sabíamos que nuestro socio se había apropiado de la empresa en 1977 en un clima de terrorismo de Estado. De esta manera fuimos elaborando el informe Papel Prensa La Verdad. ¿Cómo marcar la agenda nacional? A comienzos de 2010 comencé a recibir insistentes pedidos de audiencia de parte de José Pirillo. En el momento de la apropiación de Papel Prensa, Pirillo era el accionista mayoritario del Banco Cabildo y había llegado a ese punto por ser testaferro del dictador Eduardo Macera, integrante de la Junta Militar responsable del golpe de Estado de 1976.
Además, en 1985, Pirillo había comprado el diario La Razón a la familia Peralta Ramos. En un principio, y debido a sus antecedentes, me resistí a recibirlo, pero cuando finalmente mostró voluntad de colaborar con la investigación administrativa que habíamos iniciado sobre Papel Prensa, le concedí una entrevista. La información que aportó sería extremadamente valiosa. En el segundo y el cuarto piso de la calle Bartolomé Mitre 722 de la ciudad de Buenos Aires, funciona aún hoy la administración de Papel Prensa. Pirillo contó con lujo de detalles que en el séptimo piso del mismo edificio se había instalado una unidad de inteligencia, cuya función era extorsionar a jueces y fiscales de los diversos fueros del Poder Judicial. Según dijo, allí se recibían denuncias anónimas que involucraban a miembros del personal que, a ojos vista, tenía un nivel de vida que excedía sus entradas de dinero. A continuación, Héctor Mañeto convocaba a esos funcionarios a fin de aclarar la situación. Mire, señor, hemos recibido esta denuncia, pero antes de hacerla pública queríamos conocerlo, ya que no nos parecía correcto publicarla sin antes tener la impresión personal de que tiene algo de verosimilitud. Ante el tono de la conversación, cualquier fiscal o juez se desviviría por dar explicaciones tendientes a convencer de la falsedad de la acusación. Mañeto entonces aceptaba las explicaciones y acto seguido se despedían como buenos caballeros. Naturalmente, la denuncia podía o no existir, pero la sospecha quedaba instalada, y era la vía para solicitar favores. En el raconto de Pirillo también se detallaba el modo en que se clasificaban las noticias en la agencia Diarios y Noticias. Existían 3 categorías, 1, 2 y 3. Las noticias de la primera categoría tenían que aparecer forzosamente en la portada de los diarios del interior del país. El gerente general, Jorge Noceda, verificaba y si eso no ocurría y la noticia no se ajustaba a lo instruido, peligraba el suministro de papel. Era fácil concluir que el Grupo Clarín, de esta manera, ordenaba agenda a nivel nacional. Un ejemplo de lo mencionado fue el exabrupto del entonces diputado nacional Guido Di Tella en 1989. Cuando Menem ganó las elecciones, hizo la imprudente declaración de que la Argentina necesitaba un dólar recontra alto. Un posible ministro de Economía del futuro gobierno estaba anunciando una corrida cambiaria de efectos colosales para el aparato productivo argentino. La noticia fue catalogada como de categoría 1 y, en consecuencia, fue tapa de Clarín y de múltiples diarios a lo largo y a lo ancho del país. Una vez más, la estrategia comunicacional fue exitosa para los intereses del grupo. Hay que aclarar que dicha corrida, que efectivamente se produjo, estuvo enmarcada en los errores de política económica que la administración Alfonsín había generado, sobre todo a partir de la salida de Sourowill. En este punto quisiera hacer un paréntesis para expresar mi reconocimiento hacia el entonces ministro de Economía. Durante el final del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, el Grupo Clarín había ofrecido al Poder Ejecutivo la compra de las acciones de Papel Prensa, dado que, a pesar de ser una empresa de oferta pública, la evaluación de la compañía no estaba clara. Juan Vital Sourowill se opuso a la venta. Esta postura generaría una animadversión del grupo hacia él que continúa hasta el presente, y quedó en evidencia cuando, durante los últimos años de nuestro gobierno, los diarios dominantes insistieron en rescatar intelectualmente a economistas que despotricaban contra nuestra gestión. Al más lúcido de ellos ni se lo nombró, como consecuencia todavía de aquel incidente. Al margen de la evaluación de su gestión, debo expresar mi reconocimiento hacia él por haber actuado noblemente, a sabiendas de que su actitud patriótica le ocasionaría costos personales. Una actitud que nos permitiría a nosotros hacer el informe que desentrañaba la verdad. Volviendo a la investigación, lo cierto es que Pirillo tenía inquina personal contra Mañeto, ya que lo responsabilizaba por los 4 años que había estado preso. La justicia había encontrado fraudulenta la quiebra del diario La Razón, pero la quiebra había sido pedida por Papel Prensa, a pesar de que uno de los controlantes de dicha compañía era precisamente ese diario. Pirillo también me aclaró que el motivo por el cual había comprado La Razón a la familia Peralta Ramos había sido su interés en participar del control de Papel Prensa. Me dijo, la estrategia de Mañeto fue dejarme entrar. Entonces volvió a suministrarle papel a La Razón y una vez que la deuda fue abultada, la propia empresa solicitó la quiebra. De ese modo, solamente 2 diarios, Clarín y La Nación, pasaron a ser los controlantes y se repartieron de manera equitativa las acciones de La Razón quebrada.
Al salir de prisión, Pirillo buscó la forma de vengarse de Mañeto y lo hizo brindando información. Fue uno de los testigos que aportarían datos para la elaboración del informe Papel Prensa La Verdad, además de denunciante en la causa que investigaba irregularidades en esa empresa, cuyos principales accionistas son los diarios Clarín y La Nación. En diciembre de 2010, a solo 3 meses de la presentación del informe por parte del gobierno, los diarios dieron cuenta de la extraña muerte del empresario, ex dueño del diario La Razón y ex socio de La Nación y Clarín en Papel Prensa. Según las páginas sociales, había fallecido a los 70 años en Río Gallego. Había sido internado tras padecer una intoxicación, pero su estado se complicó y finalmente sufrió una infección hospitalaria generalizada. Una comisión de la dictadura en el edificio del Ministerio de Economía. Mientras se trabajaba en la investigación para el informe, comenzó a circular por Radio Pasillo que en una oficina del Ministerio de Economía se encontraban archivados expedientes relacionados con el tema. El dato fue corroborado por abogados que interactuaban con nosotros. A medida que iban pasando las semanas, la versión fue tornándose más precisa hasta que me hice de un número de teléfono que, en apariencia, pertenecía a esa oficina. Sí, hay algo sobre Papel Prensa, me respondió la persona que atendió mi llamado. Me pidió 2 meses para enviarme el informe. Seguimos con nuestras tareas habituales, que estaban enfocadas fundamentalmente en el tema de los precios. Pasados los 60 días le pregunté a mi secretaria si había llegado un informe. Ante su negativa reiteré la llamada. Esta vez la voz me confirmó que todavía no lo habían enviado y prometió hacerlo al cabo de 1 hora, y así fue. El historial de Papel Prensa se había resumido en 60 páginas, pero cuando comencé a leerlo entendí que de ninguna manera era lo que esperaba. Pedí nuevamente una comunicación y le dije a mi interlocutor textualmente: ¿usted me está tomando por boludo? Porque esto que envió no es toda la información. Secretario, ¿usted quiere toda la información?, contestó. Absolutamente toda. Usted tendrá toda la información si cumplimos con los pasos formales. En la oficina no tengo fotocopiadora, ya que los informes que usted reclama son de la Conarepa. ¿Estoy hablando con el director de la Conarepa? Sí, dijo, y hubo un silencio. ¿Usted me dice que en nuestro gobierno la Conarepa sigue funcionando? Sí, afirmó el hombre y prosiguió. Le envío todos los expedientes, lo único que le pido es que me firme un remito. Así será, y corté. La Comisión Nacional de Reparación Patrimonial, CONAREPA, fue creada por el decreto número 3245 del 21 de octubre de 1977 de la última dictadura militar, con la finalidad de investigar, con las más amplias facultades, la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la ley número 21.670 y ordenar la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional. Envié entonces a Ana, mi secretaria, al ministerio junto con unos compañeros de trabajo a buscar esos expedientes. Llegaron al lugar en un par de autos y al principio, en el laberinto de dependencias y pasillos, no podían encontrar la oficina, hasta que en un momento dieron con una puerta donde efectivamente funcionaba la Conarepa. Quiere decir que todos los días pasaban delante de esa puerta empleados, funcionarios y miembros de la vigilancia, ignorando qué había detrás. Ana contó que golpearon con insistencia y nadie respondía. Hubo que llamar a los teléfonos que teníamos para que finalmente apareciera alguien. Así, en un cuartucho insignificante, un señor y 2 secretarias revisaron todo el material y confeccionaron el remito con la entrega de la totalidad de los expedientes. Se ofrecieron a revisar los documentos, pero Ana, que hasta último momento pensó que se rehusarían a entregarlos, les respondió que no hacía falta. Más tarde, una carretilla repleta de expedientes ingresó a la Secretaría de Comercio. Papeles viejos y amarillos empezaron a ocupar toda la sala de reuniones contigua a mi oficina. En cierto momento tomé uno al azar de una de las pilas colocadas sobre la mesa, lo abrí y apareció la foto del cadáver de Jorge Rubinstein. La dictadura nos había hecho creer que el abogado y hombre de confianza de David Graeber había muerto en un accidente cuando en la imagen las marcas de la tortura a las que había sido sometido eran evidentes. Al entender la importancia y la gravedad de los expedientes, inmediatamente fajé la entrada de la sala de reuniones,
Puse un custodio policial y me dirigí a ver a la presidenta para informarle que la Conarepa estaba vigente, que tenía un responsable a cargo y que funcionaba nada menos que en el Ministerio de Economía. ¿Usted me está diciendo que está abierta la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial? Sí, presidenta, estoy hablando de eso. ¿Usted afirma que en mi gobierno funciona esa comisión? Sí, presidenta. Tengo bajo custodia la documentación de papel prensa para ser revisada. En ese instante, la primera mandataria llamó a Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, y lo instruyó para establecer una vigilancia permanente en el lugar donde se guardaban los expedientes. Un equipo, al frente de la doctora Cascales, comenzó la lectura pormenorizada de cada uno. Seguidamente, como secretario, firmé la resolución número 126/10, un esquema cuyo objetivo central era la búsqueda de información, poniendo en claro que no se trataba de una investigación judicial, sino administrativa. Por lo tanto, los actores involucrados tenían un criterio de colaboración. Fue el único modo de realizar una investigación desde el Poder Ejecutivo. Vale resaltar que la gente involucrada nunca puso obstáculo alguno a la hora de colaborar con nosotros, de ahí la prolijidad del informe. Armamos un equipo ad hoc en el que intervinieron los directores de papel prensa, designados por el Estado y coordinados por la escribana Cascales, quien tuvo a su cargo el diseño, desarrollo y concreción del informe. Al mismo tiempo que comenzamos a tomar las declaraciones, les pedimos a los distintos organismos estatales que tuvieran algo que ver, que acercaran material del caso. Los expedientes que estaban archivados en la Secretaría de Industria revelaron la génesis de papel prensa como mero emprendimiento y su posterior desarrollo, incluido el proceso de transferencia de las acciones hacia la propuesta del sector privado, que oportunamente presentaron los 3 diarios. No hay solución sin Juan Perón, la solución es el regreso de Perón. Perón, Perón, viva Perón, con tu retorno salvarás a la nación. Debes volver, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, Perón,